Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial saludo de paz y bien. Fraterno y filial, porque lo fraterno no implica lo filial y lo filial no implica lo fraterno. ¿Sí o no? Amén. Un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz. Ayer les cuento que estábamos en la reunión de anfitriones de nuestra comunidad. Los anfitriones son los líderes de la comunidad nuestra y Signa la Misericordia. Y fue tan bonito porque estuvimos estudiando el capítulo 3 del libro de Jesús está vivo del padre Emiliano Tardif. Moni, qué espectacular. Nos toca otra vez volverlo a estudiar. Ya lo he leído 2 veces y ahorita lo voy a volver a leer contigo. Pero cómo es de importante, Moni, Sí. lo que es la evangelización. Y una evangelización dada desde el testimonio de vida. ¿Cómo es de importante? Demostrar que Jesús está vivo, demostrar que Jesús resucitó y reafirma todo lo de Jesús resucitado, lo que hemos venido hablando en su momento. Eso es espectacular, hermano. Entonces, hoy que sea un día maravilloso, realmente bendecido, que esta palabra nos lleve a ese Jesús vivo, hermoso, nos lleve a mostrar nuestro testimonio a los demás y que seamos esos verdaderos mensajeros del amor de Dios. ¿Qué les parece? A través de nuestro precioso testimonio. Entonces, cuando hablo de nuestro testimonio, quiero decir que también tú tienes tu testimonio. Entonces, me parece tan hermoso predicar desde el testimonio. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé ese hermoso regalo de Él para que tengamos su sabiduría y que Él hable a través de nosotros, porque nosotros somos unos burricos. En el nombre de Él, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este nuevo amanecer, esta nueva oportunidad de vivir en tu amor. Gracias, Padre Santo, porque es un día más de bendiciones, de compartir con la familia, con otras personas, la oportunidad para que estemos bien con las personas, para que estemos bien con nuestro alrededor, Señor. Gracias, Padre eterno misericordioso. A ti te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, porque tú eres grande, poderoso, eres el único, no hay nadie como tú, Señor. Y no mirarte, Señor, y no reconocerte es querer tapar el sol con un dedo, Señor. Perdónanos por todas nuestras indiferencias, perdónanos por el pecado que a diario cometemos, Señor. Danos la fuerza, danos la seguridad de mantenernos firmes, Señor, buscándote, Señor. Realmente que nos interesemos por conocerte, que realmente nos interesemos por vivirte, Señor. Porque realmente tú eres un Dios vivo, Señor. Tú eres un Dios de vivos, no de muertos, Señor. Y claro está en que, Señor, posterior a esta vida tendremos otra vida. Así lo muestra, Señor, aún las Escrituras cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró allí y se presentó con Moisés y con Abraham, Señor. Gracias. Gracias, eterno Dios, misericordioso Dios. Hoy te alabamos y te bendecimos, hoy te glorificamos y te pedimos, Señor, tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo para que sea Él enseñándonos y guiándonos, Señor, para que realmente nos aferremos a ti, te conozcamos. Él es el que conoce tus más hermosos secretos, por decirlo así, Señor, porque nos muestra la grandeza, el poderío, la ternura, el amor, la misericordia, Señor, que vienen de ti. Solo Él nos puede enseñar, porque así nos lo dijo nuestro amado Jesús cuando dijo: yo me iré, pero les enviaré a alguien que será vuestro defensor, consolador y demás. Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que la sangre de Cristo Jesús sea esa puerta que se abra, que esté abierta, Señor, para nuestras vidas, que nosotros podamos pasar por entre ella para que podamos recibir de tu presencia, Señor, que realmente podamos pasar esa puerta que nos separa del mundo
del mundo normal, del mundo carnal, del mundo humano, al mundo espiritual y sobrenatural, que podamos pasar esa puerta, Señor, que pudiéndonos quitar, Dios, de todas aquellas ataduras que nos han estado atormentando, Señor, tantos años, Dios, para que realmente nosotros podamos pasar a tu presencia, Padre eterno, y podernos gozar contigo, Señor, que realmente anhelemos pasar esa puerta que nos lleva, Señor, a esa unión contigo, a ese matrimonio contigo, Señor, como el esposo que espera a su esposa, que la ama profundamente y que quiere consentirla, Padre, con un amor real y verdadero, con un amor tierno, un amor transparente, Señor. Que podamos ser, Señor, podamos de verdad anhelar pasar esa puerta para estar contigo, Señor. Gracias, eterno Dios y Rey. Hoy te alabamos y te bendecimos. Permítenos tu palabra y que la podamos entender, comprender, que la podamos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, que no solamente la guardemos, sino que la apliquemos y que no solamente eso la hagamos, sino que la proclamemos, Señor, porque necesitamos proclamar tu palabra para que otros puedan conocerte también. Gracias, eterno Dios y Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Hoy nos vamos al Evangelio de San Juan, o mejor dicho, seguimos en el Evangelio de San Juan, pero vamos a estar en capítulo 14 y vamos a mirar los versículos del 6 al 14. Dice lo siguiente: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace su propio trabajo. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por lo que hago. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. El Padre, mi amor. ¿Cuántas veces da el nombre Padre nuestro Señor Jesucristo? Más de una, ¿sí o no? Siempre nos lleva a nuestro Papito Dios del cielo hermoso. Tan lindo, mi Jesús de Nazaret, mostrándonos nuestro verdadero Padre. Si tú tuviste un papá que tal vez estuvo ausente en tu vida, un padre que te maltrató, un padre abusador, un padre que te abandonó, mi Jesús nos muestra a tu verdadero Padre. Pero para eso tienes que conocer a mi Jesús. Los discípulos no entendían eso, a pesar de que estuvieron 3 años con mi Señor, presente, físico. ¿Y sabes cuándo lo lograron entender? Cuando mi Jesús resucitó. Porque ya su mente se les cambió. Su mente, haz de cuenta que cambió el disco duro, el chip les cambió, y al cambiarles el chip entendieron lo que decía mi Jesús con respecto al Padre. A quien me ve a mí, ve al Padre. Es bien particular el misterio de la Santísima Trinidad. Voy a intentar explicarlo en este momento, porque se lo di a entender a unos niños estando allí trabajando Mamor con los terciados capuchinos en las cárceles de menores. Fue muy particular entender el Santísimo Trinidad.
porque entonces uno dice, ¿cómo así que el Padre, y si lo ve uno a él lo ve, ¿cómo así? Yo no entiendo eso. Nosotros ya lo entendemos, espero que sí, ¿sí o no? Porque mi Jesús es diferente a mi Padre y mi Padre es diferente al Espíritu Santo, pero todos son una misma persona. Pero ¿cómo así? Haz de cuenta. Por ejemplo, yo voy a ir a tu casa. Tú tienes 3 habitaciones o tienes 3 pisos. Y entonces yo estoy en el primero. Mi apellido es Cortés. Mi hijo mayor está en el segundo, que también es Cortés. Y mi segundo hijo está en el tercer piso, que también es Cortés. Los 3 estamos allí. Casualmente llegamos en horas diferentes y no nos dimos cuenta que estamos allí en las 3 habitaciones, digamos, las 3 habitaciones. No nos dimos cuenta. Y entonces tú llegas y quieres hablar con el señor Cortés y dices, ¡Señor Cortés! Y automáticamente, ¿cuál de los 3 sale? Señor Cortés, pues en Colombia. A los hijos le dicen también señor Cortés. En el colegio les dicen señor Cortés. Y la mamá cuando quiere regañar al hijo, señor Cortés, venga para acá. Entonces los 3 van a salir, porque los 3 son de apellido Cortés. O sea, por tanto, cuando tú hablas Dios, estás hablando de los 3. Dios, porque Dios es amor. Y el amor es lo que lo une a ellos 3. O sea, que es la familia Dios. No sé si me estoy haciendo entender, la familia Dios. Pero los 3 son completamente diferentes. El padre es diferente, el hijo mayor es diferente y el hijo menor es diferente. Cada uno es diferente. Si tú nos llamas, salimos los 3. Pero generalmente a quien vas a buscar es al papá. Señor Cortés es al que más se le representa, pero cada uno refleja lo que todos son. ¿Por qué? Porque los une el amor. Si tú hablas con mi hijo, por ejemplo, vas a conocer características propias mías. Y sin que me conozcas a mí, vas a decir, ay, yo puedo hablar como es tu papá por tu forma de comportarte. Y si ves al menor, pues también. Sí, igual, por ejemplo, y tú me ves a mí, te aseguro que vas a conocer a mi papá por las orejas. Dice, ay, tu papá, de verdad, ¿cómo se parecen ustedes 2? Si tú no conoces a mi papá, de una u otra forma me vas a conocer a mí o vas a conocer a mi mamá, porque ella me dio una enseñanza y esa enseñanza tal vez la estoy mostrando y físicamente tengo algunos rasgos que son parecidos a ellos. Entonces, de una u otra forma me estás viendo a mí y estás viendo a mi papá o a mi mamá. Es la misma situación. ¿Qué los diferencia a ellos? Que cada uno se comporta de manera diferente, pero todo los une el amor. El amor es lo que es y cada uno actúa de manera diferente. ¿Quién nos creó a nosotros? El Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Fueron los que nos hicieron. Eso está en Juan capítulo 1, léetelo. Y Hebreos capítulo 1, léetelo. Él fue el que nos hizo, obedeciendo el mandato del Padre. Lo termino con esto. Tú tienes una pieza, una habitación, una recámara. Vas a prender la luz. El switch, no sé cómo le dirás tú, o el toma, el switch, ¿sí? Entonces, el switch, los cables, lo que va por dentro, el tubo que va, donde van los cables, y el bombillo, todo eso, el foco, eso es el Señor Jesucristo, o sea, es el instrumento. Mi papá Dios dice, yo quiero que haya luz en esa habitación, porque Él es el que da el mandato, Él es el arquitecto. Y entonces dice mi Jesús, como un colombiano, para las que sea, papito Dios, para las que sea, papá. Entonces Él se convierte en el instrumento, pero sin la fuerza de la luz, sin la fuerza de la energía, que es el Espíritu Santo, no hay luz. Si se dan cuenta, se comportan los 3 de manera diferente, pero todos están unidos bajo un mismo propósito, el amor. Mi papá Dios el arquitecto, mi Jesús el instrumento y la fuerza el Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Por tanto, Moni, para poder ver a mi Jesús, a mi Padre Dios, necesitamos recurrir a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Madre María, los santos, nos llevan a mi Jesús y mi Jesús a nuestro Padre Dios. ¿Quién nos lleva a conocer a nuestro Padre Dios? Mi Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ni tú ni yo, vamos al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Es que tú hace un momentico estabas diciendo de mi hijo mayor y mi hijo el menor y yo, Dios mío, ¿dónde están esos hijos que no los conozco? Qué pena. Bueno, no me enredes a la gente, por favor. Pero es que es para corregirles. No, es para explicar, es un ejemplo. Pero bueno, la situación es real, Rafa. O sea,
y yo diría que más que comportan diferente, tienen funciones diferentes, porque se comportan, yo digo que con la misma calidad de amor y de misericordia y demás. Es más la función que tienen, porque yo creo que los tres hablan de la misma manera. Y así como uno le dice a un hijo, uy, usted es igualitico a su papá, o no miran al niño comportarse de una manera y ¿cómo se comportarán los papás? ¿Sí? Y entonces dicen, si eso es lo que hace el hijo, ¿cómo es que estarán haciendo los padres? Entonces, es eso, o sea, en los hijos se ve el comportamiento de los padres. Realmente los niños, los hijos, como que proyectaran las cosas que se ven en la casa y que aprenden de los padres. Por eso cuando en este capítulo nuestro Señor Jesucristo habla de que si me has visto a mí, has visto a mi Padre, ahí está confirmando de que sí, los hijos sí muestran lo que los padres hacen, ¿sí? Porque uno no aprende de alguien que no conoce y que no es cercano, que no forma, ¿sí? Uno aprende de ellos. Y sí, no, pero es que nosotros no estuvimos siempre con nuestros hijos. Precisamente el hijo va a proyectar esa soledad, esa inestabilidad, o sea, toda esa cantidad de situaciones que no vivenció. Sí, porque te aseguro que muchísimas veces hasta los hijos, sin conocer a los padres, hacen cosas que los padres hacen. Hacen cosas que los padres hacen. ¿Por qué? Porque eso es algo que se hereda espiritualmente también. Sí, no todo, pero sí se hereda. Entonces es muy importante para nosotros darnos cuenta de que si yo conozco a nuestro Señor Jesucristo, que fue el que estuvo aquí en la tierra, que es el que puedo yo leer, que es el que puedo yo recordar, porque eso es lo que el Espíritu Santo nos recuerda, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, yo voy a estar conociendo al Padre. O sea, si yo veo un poderoso Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, haciendo milagros, yo voy a ver que mi Padre también hizo milagros. Yo también veo que el Espíritu Santo los hace, ¿sí? Porque son uno. Si yo veo a un nuestro Señor Jesucristo misericordioso, les aseguro que el Padre también es gran misericordia, ¿sí? Si yo veo que el Hijo nuestro Señor Jesucristo fue de pronto maestro, les aseguro que nuestro Padre eterno es un maestro. Entonces, aquí cuando Felipe les dice, por favor, déjanos ver al Padre, ¿sí? Es como esa parte ilógica de nosotros los seres humanos, ¿sí? De nosotros. Todavía esa mente amarrada, atada a lo humano, que todavía queremos ver. Mire que aquí Felipe lo que quería era ver, ¿sí? O sea, como quien dice, yo quiero estar aquí, tocarte, oh, sí, mire cómo está nuestro Señor. Y no es así, o sea, hay que trascender, porque cuando tú ves a un niño, tú no estás viendo a un papá, pero sus comportamientos, su forma de hablar, de reaccionar, estás viendo al papá. O sea, lo estás trascendiendo a ese niño. Asimismo, cuando yo veo a nuestro Señor Jesucristo, yo puedo trascender a nuestro Señor y ver quién es Dios Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que yo veo en nuestro Señor Jesucristo. Pero Felipe todavía como ese niño, déjame ver el Padre, sí, déjame ver el Padre, así nos pasa. Déjame ver las señales para saber si eres Dios, porque además de eso lo hacemos. Déjame ver las señales, Señor, dame este milagrito para saber que tú eres grande y poderoso. Y eso es lo que nos está pasando, y aquí nos está diciendo el Señor, o sea, si ustedes son mis verdaderos hijos, si ustedes son mis verdaderos hijos, ustedes, o sea, si son hijos de Dios Padre, ustedes harán cosas grandes, así como Él. O sea, quiere decir que mientras nosotros nos mantengamos amarradas y amarrados a las cosas del mundo, a las cosas carnales, y no busquemos la presencia de Dios en nuestras vidas y vivir la presencia de Dios en nuestras vidas, nosotros no vamos a ver las señales que hacen los hijos de Dios, porque nos asombramos, ¿no? Cuando algunos, estando en la presencia de Dios, ven toda esa cantidad de señales, ven milagros, ven cosas maravillosas.
pero a él sí le escucha. No, Dios escucha a todos sus hijos. Y si tú eres hijo, pues compórtate como hijo, porque un verdadero padre ama a todos sus hijos y a todos les da por igual, ¿sí? Entonces, tú y yo somos hijos. No me escucha solamente a mí, te escucha también a ti. La diferencia es que yo quiero obedecerle a mi papá. La pregunta es, ¿tú le estás obedeciendo a tu papá? ¿O simplemente lo buscas por el milagro? Porque esa es la diferencia. Cuando mis hijos se portan bien, yo busco premiarlos, ¿cierto? Porque lo están haciendo bien. Yo te pregunto, ¿tú estás haciendo las cosas bien o tú quieres premios sin comportarte bien? Aún así Dios tiene misericordia y posiblemente no te estabas comportando bien. Y en algún momento tú hiciste una petición y el Señor, por conquistar tu corazón, te respondió algo. Pero es que Dios no se queda con que te sigo dando para que te sigas comportando mal. No, Dios lo que quiere es que, listo, ya capté tu atención y tú te das cuenta que yo sí puedo hacer grandes cosas. Ahora yo necesito que tú te portes bien, que obedezcas, que empieces a pensar diferente para que recibas toda la cantidad de bendiciones que tengo para ti. Pero tienes que comportarte bien y tienes que obedecerme. Y les aseguro que los más desobedientes muchas veces somos nosotros los padres. Porque no estamos obedeciendo lo que nuestro Padre Dios nos dice. Y entonces, ¿cómo le vamos a indicar a nuestros hijos que sean obedientes si nosotros somos desobedientes? ¿Quieres cambios en tu vida? Empieza a ser obediente con Dios Padre. Y con base en eso, las cosas serán grandes lo que tú vas a ver. Serás grande lo que tú vas a ver. Entonces, y hacer. Porque los dice así, o sea, por eso dice, les aseguro que el que cree en mí hará otras todavía más grandes. Imagínense, o sea, es la palabra. Y entonces si nosotros creemos, no hemos visto las cosas grandes es porque nosotros no hemos creído. Que yo creo en Dios, sí, entonces ¿por qué hace las cosas mal? Si tú crees en Dios, realmente haría las cosas siempre bien. Entonces, si tú crees en Dios, realmente estarías perdonando. Si tú crees en Dios, realmente estarías siendo misericordioso. Si tú crees en Dios, le estarías obedeciendo en todo. Si tú crees en Dios, realmente lo buscarías. Pero realmente, seamos honestos, nos falta mucho para creer en Dios y para amarlo. Porque creemos que amar es como amamos a la persona a nuestro lado con la carne. Y así no es. A Dios hay que amarlo con la mente, con el alma y con el corazón. Definitivamente. O sea, amarlo como decimos en Colombia, con alma, vida y sombrero. ¿Sí? O sea, completamente. Entonces, por eso sí necesitamos realmente empezar por reconocer que no hemos amado a Dios como lo merece. De verdad que no lo hemos amado, aunque queremos siempre ganar beneficios. Pero realmente, si tú quieres ver cosas grandes, ama a Dios. Ama a Dios como debe amarse. Imagínate que Felipe, te cuento una anécdota, Moni. Felipe se quedó con el mandato de Juan Bautista. Felipe era discípulo de Juan Bautista, hermano de Pedro. Y lo particular fue que él se quedó simplemente con el mandato porque Juan Bautista habló de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, vayan y vean lo que él hace y me cuentan. ¿Sí? A ver si él sana enfermos, si él libera endemoniados. Mira a ver si hace prodigios. Y fueron Juan, Felipe, me imagino que Santiago, fueron el hermano de Juan, fueron a mirar a nuestro Señor Jesucristo y le llevaron testimonio a Juan Bautista. Se quedaron con el mandato de Juan. ¿Sí te das cuenta? Se quedaron, sí, lo vimos, es él. Y todavía no siguen trascendiendo, que ver a mi Jesús es ver al Padre. O sea, mi Jesús nos lleva a nuestro papá. O sea, que tú tienes una identidad, mi hermanito. Tú tienes una identidad hermosísima de que eres ese hijo amado de Papito Dios, de que eres ese hijo predilecto, que eres esa hija hermosa, que eres esa princesa y ese príncipe de Papá Dios.
Y fíjate lo hermoso que dice nuestro Señor Jesucristo. Me parece tan hermoso. Pero antes de que continúe, se queda con ese mandato antes de la resurrección. Sí, antes de la resurrección. O sea, por eso es tan importante la resurrección. Vana sería nuestra fe si no vemos que nuestro Jesús resucitó. O sea, que después de que Él resucita, mi Jesús, ya cambian y sus chips se abren. Hasta te acuerdas cuando va el etíope por el camino y Felipe estaba en una parte y apareció ahí al lado del camino con el etíope para bautizarlo y después volvió y se fue a aparecerse al otro lado. O sea, estamos hablando de Hechos de los Apóstoles porque el etíope estaba leyendo Isaías, ¿verdad? No lo entendía. Y entonces mi Jesús le dice, vaya a donde ese etíope y se encuentran, ¿no? Y no se está hablando, ojo con esto, no se está hablando de desdoblamientos porque eso es satánico. No, estamos hablando de esa hermosa bilocación, que es un don hermoso que incluso el San Pío de Pietrelcina tenía esa capacidad de bilocación, de estar en diferentes sitios al mismo tiempo. Hermoso, ¿verdad? Entonces, fíjate, Moni, lo interesante, que ellos se quedaron, es que yo quisiera como dar a entender, o sea, yo lo entiendo, a veces uno siente como aquí yo entiendo y quisiera dar a entender a los demás, lo que es el Jesús que está en carne y el Jesús que está resucitado. Nosotros somos del Jesús resucitado, entonces no nos quedemos esperando, a ver, es que por eso es que nos quedamos a veces, cuando vemos a un Jesús resucitado, con un objeto. Es que sí, nos quedamos con objetos. O sea, nos quedamos con la cruz, nos quedamos con así. O sea, a mí me parece muy linda. Me recuerda a mi Jesús crucificado. Y entonces se te daña y ¿qué pasa? Y entonces ya siento, ay, se me dañó, Señor, es una maldición. Algo me estará haciendo a mí, Señor, porque esto se me cayó y se me reventó y se saltó. Hay cosas que son ya está mal el asunto, sí. Rafa, porque si está pensando así ya hay una idolatría, sí, claro, y está mal ahí. O sea, la cuestión no solamente es quedarnos allí, sino trascender y ver a un Jesús resucitado. Y mira lo que dice mi Señor, dice, para que a través de tu comportamiento se glorifique mi Padre Dios, sea glorificado mi Padre Dios con el testimonio de que tú vas a dar, con los signos de que tú vas a dar. Yo vengo a glorificar a mi Padre. Glorificarlo es reconocerlo. Por ejemplo, tú haces parte de nuestro ministerio. Y si tú dices, vengan y miren, escuchen estos dos psicólogos, que ellos hablan de una manera muy particular. Estoy diciendo un ejemplo. Entonces, de una u otra forma tú glorificas a tu esposo, glorificas a tu país, porque glorificar es exaltar, reconocerlo. O sea, darle el honor que se merece la persona. Entonces, cuando glorificas a mi Padre Dios, es exaltar a mi Padre Dios y reconocerlo a Él. Entonces, cuando reconocemos a mi Jesús y llevan las señales que Él dice, vayan y en mi nombre, cada vez que ustedes nombren, me digan a mí, ustedes van a hacer maravillas, antes muchas más grandes de las que yo hice. ¡Ay, Señor! Y entonces se empieza a tomar el nombre de Jesús. Señor, que me aparezca un bus. Señor, que me aparezca el transporte. Señor, que me aparezca... No es para todo. Ojo con esto porque ahí estamos, como se dice, tomando el nombre de Jesús en mano. Entonces, fíjate lo particular de los judíos, Moni. Esto no lo tienen los judíos. O sea, imagínate desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo a la fecha, esta palabra no la tienen los judíos. Todavía hasta ahora están reconociendo. Los ortodoxos ahorita todavía no. Ahí van en ese camino. O sea, pero está hablando de los judíos. Está hablando de los judíos. Del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Entonces, esta palabra ellos no la tienen. Tú y yo la tenemos. Porque mi Jesús te está hablando a ti directamente, que tú haces parte del reino de los cielos, que tienes un papá, que mi Jesús es el camino que nos lleva allá y que si tú invocas el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a ver la gloria de mi Padre Dios a través de maravillas, de milagros, de signos hermosos para glorificar el nombre de mi Padre Dios. O sea que una misión que tú tienes es empezar a exaltar el nombre de mi Padre Dios a través de tu testimonio, para que otros vean ese testimonio que tú das. Digan, ¿cómo saliste de esa? ¿Cómo fue posible que salieras de esa depresión? ¿Cómo saliste de esa situación financiera? No, yo conocí un par de psicólogos y esos me ayudaron mucho a salir de la depresión. No, eso no es, mi hermanito, fue Dios el que hizo la obra. Dios fue el que hizo ese. No es que me tomé unas pastillas que venden por allí y eso fue espectacular porque el psiquiatra me dio esas pastas y yo estoy súper bien. No, señorito, es siempre reconoce a mi Padre Dios, porque nosotros somos unos burricos. Los médicos son unos burricos, o sea, porque el único que realmente es el
que hay que exaltar es a mi Padre Dios. Todo para la gloria de mi papá. Por eso es tan importante que de tu boca salga la palabra Padre. Abba, Padre. La palabra Abba es la palabra hebrea, bueno, creo que es arameo. La palabra aramea que significa papito, papacito, hermoso, Padre Dios hermoso. Es una palabra la más linda que existía en ese idioma. Nosotros tenemos una cantidad, gracias a Dios, de palabras que son sinónimas, pero que cada vez exalta más el nombre de nuestro papacito, padrecito, papito, precioso, hermoso. O sea, es exaltarlo. Por eso es tan hermoso que de tu boca salga la palabra Padre. Pero que no sea por una cuestión de que, no, les estamos diciendo que tienen que decirle papá. No, esa expresión de Abba Padre la da el Espíritu Santo porque es una convicción de que Él es el papá. Entonces sale de tu corazón la palabra Padre sin esfuerzo, porque hay otro, no, entonces tenemos que decirle papá y entonces empiezan desde la mente a querer decir las cosas. No, es el Espíritu Santo quien te da la convicción de que Él es Padre. Y por eso puedes decir Abba Padre. Por eso, princesa, mira lo interesante. Si tú dices papá, es porque el Espíritu Santo te lleva a eso, te inspira a decir eso, porque has conocido a nuestro Señor Jesucristo. No llegas ni al Espíritu Santo ni al Padre Dios si no reconoces a mi Señor Jesucristo. Y si tú ya estás diciendo papá, y si a ti te causa dificultades porque tú tienes un problema tremendo a través de tu relación con tu papá físico, porque no lo has podido perdonar porque fue un mal padre, y por eso es que te causa tanta dificultad decir papá o decir mamá a mi Madre María. Le causa una dificultad porque no tienes una relación con ella. No tienes una relación con ella y no la reconoces a ella, porque también tú tuviste un problema muy fuerte con tu mamá. La relación que tuviste con tus padres determina la relación que tengas con Dios, mi hermano del alma. Por eso reconcíliate con tu pasado y vas a ver cómo va a fluir todo. Vas a fluir todo. Por tanto, hoy el Señor nos está diciendo, vengan a mí, que yo les voy a mostrar a mi Padre, pero no se queden simplemente en lo físico. Trasciendan lo espiritual, vayan más allá, que si tú tienes, a veces me sorprende porque a veces llegamos a casas donde hay una cantidad de imágenes de santos, de cruces por todo lado, detrás de las puertas, eso dice, bendito, ¿dónde fue que entré? Pero completo es que me gustan las imágenes, pues sí te gustan, pero trasciéndelas, mi hermanito. O sea, que en tu comportamiento se note esas imágenes. A mí hay imágenes muy lindas. Yo estoy que busco una piedad hermosa. Mi Madre María cargando el cuerpo de mi Señor Jesucristo. Lo estoy que la busco porque me parece lindísima esa escena. Pero que eso me recuerde. No la he encontrado todavía. En su momento la encontraré a un Jesús de la Misericordia hermoso. Qué bello. Pero no puedo quedarme en ese cuadro. Eso me tiene que llevar a ver a un Jesús vivo, resucitado, y que Él me lleve a la presencia de mi Padre Dios. Todo lo que tengo, no puedo quedarme en esa cruz. Y digo, es que esa cruz es la que a nosotros como familia nos santifica. Porque esa cruz la utilizamos el día en que nos hicimos la renovación de los 25 años de matrimonio. Pero no es el objeto. No es el objeto, es lo que va más allá. Es trascender esas partes. Es lo que dice, si me ven a mí, ven al Padre. O sea, no te quedes simplemente en esa parte como legalista, sino ve mucho más allá de las cosas espirituales y te sorprenderás. Tú eres el hijo más amado de Papito Dios. Aquí te lo está diciendo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y si ustedes, y el que cree en mí, hará cosas más grandes. Allá voy. Y es importante que tú creas, todas las veces que tú nombras a mi Señor Jesucristo, si tú eres consciente del que están nombrando al hacedor de milagros, si tú lo estás nombrando, se están dando esos milagros sobrenaturales. Te voy a dejar una cancioncita aquí en el video para que la escuches que llama Hacedor de Milagros. Me fascina. Me fascina. Que tengan un día extremadamente, pero mejor dicho, extremadamente bendecido por Cristo Jesús. Mejor dicho, quédate sentado, porque son tantas las bendiciones que recibirás que de pronto te caes al piso si no estás sentado. ¿Qué te parece? Dios los bendiga. ¿Es para ti? ¿Vas a recibir esa bendición o no? Porque tú eres el hijo más amado. Lo que tú recibes son bendiciones a granel, así inmensas bendiciones. Dios te bendiga, te llene de paz el Señor y vive a un Jesús resucitado, porque Él está en ti. Dios te bendiga, mi hermanazo. Chao.